En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Dios se debatía entre la fidelidad y la traición, surgió una voz como un trueno en medio del desierto espiritual. Su nombre era Isaías, hijo de Amós, nacido en Jerusalén, corazón del reino de Judá. Isaías no fue un profeta común. Su misión atravesó los reinados de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y su voz profética se extendió por más de 40 años. Fue testigo de guerras, alianzas traicioneras, amenazas extranjeras y decadencia moral, pero sobre todo, fue testigo de la fidelidad inquebrantable de Dios. Con palabras ardientes, denunció la hipocresía del culto vacío, la opresión de los pobres y la idolatría del pueblo elegido. Pero al mismo tiempo, anunció con poder la venida del Mesías, el Emmanuel, el siervo sufriente, el príncipe de la paz. Isaías vio más allá de su tiempo, vislumbró la redención futura, y anunció la salvación para Israel y las naciones. Su libro es el más extenso y teológicamente profundo de todos los profetas, y por eso es llamado por muchos el quinto evangelista, pues sus visiones del Mesías son tan claras que parecen escritas a los pies de la cruz. Isaías fue un hombre marcado por el fuego de Dios, elegido no por su fuerza sino por su disponibilidad. A través de sus labios, el cielo habló. Y aunque vivió entre reyes, solo sirvió a uno, al Rey de los ejércitos. Esta es la historia real, poderosa y conmovedora de Isaías, el profeta que se atrevió a decirle sí al Eterno, aun cuando el mensaje lo llevaría por caminos de soledad, oposición y gloria. El destino de un hombre puede cambiar en un suspiro, pero el de un profeta, en una visión del cielo. Bienvenidos a Personajes de la Biblia, la historia que lo cambió todo. Isaías, hijo de Amós, hombre de noble cuna en Jerusalén, vivía entre los muros del reino de Judá, rodeado de poder político, rituales del templo y un pueblo que se decía fiel, pero cuyo corazón se alejaba cada vez más del Dios vivo. Aunque aún joven, su alma ya discernía la corrupción de los líderes, la injusticia hacia los pobres y la tibieza espiritual del pueblo elegido. Entonces sucedió. Era el año en que murió el rey Osías, un momento de agitación y temor para Judá. En medio de aquella incertidumbre, Isaías fue arrebatado en visión al trono celestial. Lo que vio no tenía comparación en la tierra. El Señor estaba sentado en un trono alto y excelso, y el borde de su manto llenaba el templo. A su alrededor volaban serafines, ángeles de fuego, con 6 alas, que se cubrían el rostro y los pies, y con las otras volaban, clamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Isaías 6,3. Los umbrales del templo temblaron, y el humo sagrado lo llenó todo. Isaías, estremecido, cayó de rodillas, consciente de su pequeñez. ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Pero uno de los serafines voló hacia él, con un carbón encendido tomado del altar. Tocó sus labios y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Entonces Isaías escuchó la voz del Eterno, majestuosa y grave: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y sin dudar, el joven respondió con decisión que resonaría por generaciones: Aquí estoy, envíame. Dios le encomendó entonces una misión dura: hablar a un pueblo que oiría sin entender, vería sin comprender, y endurecería su corazón. Un mensaje que sería rechazado, ignorado y combatido. Pero aún así, Isaías aceptó. Fue en ese día que su destino cambió para siempre. Ya no era solo un hijo de Jerusalén, era la voz del Santo de Israel. Marcado por el fuego del cielo, Isaías descendió de la visión con un corazón transformado y una misión ardiente. Su voz ya no era suya, era la voz del Altísimo. El pueblo no lo sabía aún, pero Judá tenía entre sus muros a un verdadero mensajero de Dios. El primer gran desafío no tardó en llegar. Durante el reinado de Acaz, hijo de Jotam, el reino de Judá temblaba de miedo. Damasco y el reino del norte,
Israel, se aliaron para atacarlo. Los corazones del pueblo se estremecían como los árboles del bosque agitados por el viento. Isaías 7,2. Pero Dios tenía un mensaje para el rey. Isaías fue enviado a encontrarse con Acaz en el campo del lavandero, a las afueras de Jerusalén. Iba acompañado de su hijo, llamado Sear-Yasub, cuyo nombre significaba, un resto volverá. Era un mensaje viviente. Isaías se acercó con firmeza y le dijo al rey: tranquilízate, no temas. Esas dos ascuas humeantes no prevalecerán. Si no creen, no subsistirán. CF Isaías 7,4-9. Pero Acaz era un rey débil, de corazón dividido. No confiaba en Dios, sino en alianzas humanas. Isaías, por orden del Señor, le ofreció una señal. Pide una señal al Señor, ya sea en lo profundo del abismo o en lo alto del cielo. Acaz fingió piedad. No la pediré. No tentaré al Señor. Pero Dios no se dejó engañar. Y entonces Isaías pronunció una profecía que resonaría por siglos y cruzaría las páginas hasta llegar al Evangelio. Escucha, casa de David, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa, Dios con nosotros. Isaías 7,14. Así, en medio del miedo, la incredulidad y la amenaza de guerra, Isaías pronunció la primera gran promesa mesiánica. No solo habló al rey Acaz, habló a toda la humanidad. Un día, Dios mismo vendría a habitar entre nosotros. Aquel anuncio no fue comprendido en su tiempo, pero el cielo ya había sembrado esperanza. Y mientras los reyes confiaban en ejércitos, Isaías proclamaba que la verdadera salvación no vendría de los hombres, sino de un niño, nacido de una virgen, que traería luz a las tinieblas. Los días de Acaz eran oscuros. El rey, temiendo a sus enemigos, prefirió aliarse con el imperio asirio antes que confiar en el Señor. Isaías, al ver esto, levantó su voz contra la idolatría y la dependencia de potencias extranjeras. No buscaba el favor del rey, sino cumplir la palabra del Santo de Israel. El profeta no hablaba solo con palabras, también profetizaba con su propia vida. Dios le ordenó tomar por esposa a una profetisa y engendrar un hijo. El niño nació, y el Señor le dio un nombre que era en sí mismo una advertencia. Maher-Salal-Hasbaz, que significa, rápido al botín, veloz a la presa. Isaías 8,3. Ese nombre era una señal para Judá, la invasión asiria era inminente. Lo que Isaías había anunciado comenzaba a cumplirse. Las aguas del poderoso río Eufrates, símbolo de Asiria, inundarían la tierra de Judá. Pero en medio del juicio, Isaías no dejó de sembrar esperanza. Y una nueva visión le fue revelada. En la Galilea, región despreciada, donde la oscuridad parecía gobernar, surgiría una gran luz. Y entonces proclamó con voz ardiente. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que habitaban en tierra de sombras, una luz resplandeció. Isaías 9,1. Y añadió una profecía que sería repetida siglos después al anunciarse el nacimiento de Cristo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, sobre sus hombros está el poder, y se le da por nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Isaías 9,5. Mientras el trono de Judá se tambaleaba y el ejército asirio se acercaba como una tormenta, Isaías sostenía la fe del pueblo con visiones del futuro. No de un guerrero terrenal, sino de un rey eterno, nacido de una virgen, que establecería un reino de justicia sin fin. En medio de la amenaza de guerra, Dios hablaba de paz. En medio de destrucción, anunciaba salvación. La sombra de Asiria crecía sobre el reino de Judá. Su arrogancia era como un león rugiente, confiado en su poderío y en su ejército invencible. Pero Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, proclamó que ningún poder humano podía detener el plan divino. Con voz firme,
Denunció a las grandes naciones paganas que se exaltaban contra Dios y su pueblo. Predijo la caída de Asiria, Babilonia, Egipto y Filistea, porque solo Dios es soberano sobre la historia. Entre sus palabras, se alzó una visión gloriosa, una promesa que iluminó el corazón de Judá. Saldrá una vara del tronco de Jesé, y un vástago brotará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11:1-2. Este Mesías esperado no sería un rey común, sino un gobernante justo y pacífico, que juzgaría con rectitud a los humildes y vencería sin derramar sangre inútil. Su reinado traería armonía, donde hasta los animales salvajes vivirían en paz. Isaías describió este tiempo con imágenes poderosas. El lobo habitará con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el ternero y el león comerán juntos, y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. Estas palabras eran un bálsamo para un pueblo herido, una luz en medio de la oscuridad política y moral que los rodeaba. Isaías no solo anunció un futuro glorioso, sino que, fiel a su misión, siguió denunciando la corrupción y la idolatría dentro de Judá, advirtiendo que sin arrepentimiento, la justicia de Dios caería como un fuego purificador. A medida que la amenaza asiria se acercaba, Isaías permaneció firme, seguro de que el verdadero rey no era un hombre, sino el Señor de los ejércitos, cuyo reino sería eterno. Con la muerte del rey Acaz, ascendió al trono de Judá su hijo Ezequías, un monarca piadoso y valiente, decidido a restaurar la fidelidad a Dios en el reino. En estos años turbulentos, Isaías se convirtió en su consejero espiritual y voz de esperanza en medio del peligro. La amenaza asiria era real y aterradora. El poderoso rey Sennacherib avanzaba con su ejército, confiado en destruir Jerusalén y someter a Judá bajo su yugo. Los mensajeros asirios llegaron a las murallas de la ciudad, desafiando al pueblo de Dios con burlas y amenazas. Ezequías, temblando por el destino de su pueblo, recurrió a Isaías, quien le recordó que no debían temer a los hombres sino confiar en el Señor. No temas por las palabras que has oído, con que los siervos del rey de Asiria te han blasfemado. Isaías 37,6. Isaías oró fervientemente y exhortó a todo Judá a hacer lo mismo. El profeta sabía que la batalla no se ganaría con armas humanas, sino con la protección divina. En la noche oscura, cuando el campamento asirio parecía imparable, ocurrió lo imposible. Un ángel del Señor descendió y atacó al ejército enemigo, causando tal destrucción que miles cayeron sin que ni siquiera se desatara una guerra sangrienta. Jerusalén fue salvada milagrosamente. Sennacherib, derrotado y humillado, regresó a su tierra, donde años después encontraría un trágico fin. Este suceso fortaleció la fe del pueblo y confirmó la palabra de Isaías: solo Dios es el verdadero rey y protector de Israel. Después del milagro que salvó Jerusalén, Isaías recibió una segunda y aún más profunda visión en el templo de Jerusalén, una experiencia que marcaría para siempre su vida y su misión. En esta visión, el profeta contempló al Señor sentado en un trono alto y sublime, envuelto en un manto de gloria. A su alrededor, serafines, ángeles de 6 alas, proclamaban con voz poderosa: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6,3. El templo se estremeció, y la tierra tembló ante la presencia divina. Isaías, consciente de su propia imperfección y pecado, exclamó: ¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías 6,5. Pero un serafín voló hacia él con un carbón encendido tomado del altar y tocó sus labios, diciendo: He aquí que esto tocó tus labios, se ha quitado tu culpa y está perdonado tu pecado. Isaías 6,7. Purificado y fortalecido, Isaías escuchó la voz del Señor que le preguntó: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él respondió sin vacilar: Aquí estoy, envíame a mí.
Isaías 6,8. El Señor le encomendó una misión dura y difícil: proclamar un mensaje de juicio y esperanza, un llamado a la conversión y a la purificación del pueblo. En el centro de su mensaje estaba la figura del siervo del Señor, un hombre escogido para llevar la carga de los pecados del pueblo, para hacer una luz a las naciones y traer la salvación verdadera. Isaías describió al siervo como alguien humilde, que no alzaba su voz ni la hacía oír en las calles, alguien que sufría en silencio por la humanidad, cargando con el dolor y el castigo para traer la redención. Esta visión fue el alma de su profecía y el anuncio más profundo del plan de Dios para la salvación. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, reveló la imagen del siervo del Señor, un hombre humilde y silencioso que cargaría con el sufrimiento de todo el pueblo, aceptando el castigo que nos traería la paz. Este siervo no sería un conquistador con espada, sino un hombre de paz, rechazado y despreciado, que llevaría nuestras penas y dolores, y por sus heridas seríamos sanados. En sus cánticos, Isaías describe al siervo. No abrió su boca como cordero que es llevado al matadero, en su humillación, su justicia lo justificará. Isaías 53,7-11. El siervo cargaría con la culpa y el castigo de todos, siendo herido por nuestras transgresiones, y con sus heridas nos curaría. La injusticia lo condenaría sin razón, pero su entrega sería voluntaria, por amor a la humanidad. Isaías anunció que su sacrificio no sería en vano, porque a través de su muerte vendría la vida eterna, la redención y la reconciliación con Dios. Este mensaje fue un anuncio revolucionario para un pueblo que esperaba un Mesías guerrero, y una promesa que, siglos después, se cumpliría en Jesucristo. Así, Isaías no solo fue un profeta de juicio, sino también de esperanza profunda, revelando al mundo el rostro del amor divino en el siervo sufriente. A pesar de la grandeza y profundidad de sus visiones y profecías, Isaías enfrentó la dura realidad de un pueblo endurecido y obstinado. Su mensaje de arrepentimiento y conversión no siempre fue bien recibido. Con voz fuerte y clara, advirtió que la desobediencia y la idolatría traerían consigo la justicia divina, y que Judá no podría escapar al castigo si no se volvía al Señor. Aunque griten y clamen, no los escucharé, su corazón está lejos de mí. Isaías 1,15. El orgullo, la corrupción y la injusticia social eran una llaga que el profeta no podía ignorar. Rechazaban la palabra de Dios y preferían confiar en alianzas políticas o en su propio poder. Isaías profetizó la destrucción de Jerusalén y la deportación a tierras lejanas, el exilio babilónico, un tiempo oscuro para Israel, pero también un tiempo de purificación y esperanza. Aún así, no abandonó la promesa de restauración. Dios prometió que, después del castigo, levantaría un nuevo comienzo para su pueblo, que volvería a habitar su tierra y renacería en la fe. El mensaje de Isaías era claro: el camino de la justicia conduce a la vida, mientras que la rebelión conduce a la ruina, pero la misericordia de Dios siempre está dispuesta a acoger al pecador arrepentido. El profeta fue un faro en la tormenta, recordando que incluso en la noche más oscura, la luz de Dios no se extingue. En sus últimos años, Isaías continuó fiel a su misión, proclamando la palabra de Dios con valentía, aun cuando el peligro y la oposición aumentaban. Aunque el exilio era inminente, Isaías mantuvo viva la esperanza, recordando siempre que Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. Sus profecías hablaban de un futuro glorioso, cuando un nuevo rey, descendiente de David, gobernaría con justicia y traería paz eterna. Este rey prometido, el Mesías, sería el cumplimiento de todas las esperanzas, el brote de Jesé, el siervo sufriente que daría su vida por la humanidad. Isaías enseñó que la verdadera salvación no vendría de la fuerza humana, sino de la misericordia y el amor divino manifestados en el siervo del Señor. El profeta fue un testigo de la fidelidad de Dios en medio de la crisis, un mensajero que con su palabra preparó los corazones para la llegada del Salvador. Su legado perdura como uno de los más grandes testimonios de fe, esperanza y amor en la historia del pueblo de Israel y en toda la tradición cristiana. Aunque los detalles exactos de su muerte no se registran en la Biblia, la tradición sostiene que Isaías murió mártir, fiel hasta el fin,
posiblemente atravesado por una lanza, un testimonio más de su entrega total a Dios. Isaías no fue solo un profeta de su tiempo, sino un faro que ilumina la historia de la salvación hasta nuestros días. Su voz atravesó los siglos, anunciando con fervor el plan redentor de Dios, un mensaje que inspiró a generaciones y que encontró su cumplimiento en Jesucristo. Las palabras de Isaías se leen hoy en las liturgias, en los salmos y en las enseñanzas que alimentan la fe de millones. Su revelación del siervo sufriente no solo transformó la esperanza de Israel, sino que también mostró al mundo el rostro del amor y del sacrificio divino. Isaías enseñó que la verdadera justicia nace de la humildad y la entrega, que el perdón y la misericordia son las armas del pueblo de Dios. Así, su vida y su misión se convierten en ejemplo eterno para todos los que buscan la verdad, la fe y la esperanza en medio de las adversidades. Su historia nos recuerda que Dios llama a cada persona con un propósito, y que, con valentía y entrega, podemos ser luz en la oscuridad. Con el espíritu encendido por el fuego divino, Isaías sigue hablando, desde la eternidad, a cada corazón dispuesto a escuchar. ¿Te sorprendió esta historia? Entonces suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Cada personaje bíblico guarda un secreto. Y aquí los vas a descubrir todos. Dale like, comenta y comparte, porque la Biblia está más viva que nunca.